Pues está nuevamente con nosotros el economista Daniel Lacalle. Daniel, gracias nuevamente por retomar esta conexión con nosotros en este programa especial. Pues esta noticia que está teniendo repercusiones y reacciones a nivel mundial. Estamos precisamente con nuestro periodista especializado en economía, Jorge Hurtado. Jorge, te doy la palabra pues para preguntar todo lo que concierne a la economía y quedamos en un tema importantísimo, el suministro de gas de Rusia a Ucrania. Jorge. Así es, bueno, Daniel, bienvenido. Ese era uno de los principales temores, de hecho, de este conflicto. ¿Cuál sería la incidencia a corto y a largo plazo de este conflicto en Europa del Este respecto al suministro de gas? Respecto al suministro de gas, tenemos la experiencia del año 2014 que nos muestra que no se acaba el suministro de gas de Rusia hacia Europa. Gazprom esta misma mañana ha dicho que el flujo de gas sigue siendo constante y que no se ha hecho ningún cambio. Pero no podemos olvidar el enorme riesgo que supone, porque es verdad que para muchos países, sobre todo los países del norte de Europa, la dependencia del gas ruso es altísima. Estamos hablando de países que dependen en más de un 60, 70, en algunos casos del 100% de gas ruso en sus suministros de gas. No es fácil sustituir ese gas. Primero porque es gas relativamente barato, desde luego, pero además porque sustituirlo con gas licuado, sea de Noruega o de Estados Unidos, es, además de muchísimo más caro, mucho más complicado en cuanto a la cantidad de gas que se puede suministrar. Por lo tanto, la incertidumbre es máxima, pero también tenemos que recordar, al menos desde un punto de vista de tranquilidad, que en conflictos anteriores ese suministro no se ha interrumpido. Le pregunto, Daniel, ahora, ¿cuáles serían los países mayormente afectados en Europa con una posible interrupción de este suministro? Y ya Europa y Occidente estaban buscando nuevos proveedores. Estos nuevos proveedores, ¿es viable que en algún momento, si se llegue a interrumpir de forma total el suministro con Rusia, abastezcan la necesidad de toda Europa? Es posible sustituir el gas ruso por gas natural licuado que luego se regasifica en las terminales que hay por toda Europa. España, por ejemplo, tiene aproximadamente el 30% de la capacidad de regasificación de Europa y puede apoyar en ese sentido. Pero es carísimo, es muy caro. Eso es lo que no nos estamos dando cuenta, ¿no? Yo creo que, y además, ¿quiénes serían los países que podrían suministrar? Estados Unidos y Noruega, poco más, Qatar a lo mejor, pero fundamentalmente esos dos. En cuanto al impacto, el impacto es enorme para los países del norte de Europa, pero también es importante para los países del sur. Muchas veces cuando hablamos de las exportaciones de Rusia y de la dependencia del comercio con Rusia, nos olvidamos que además del petróleo y del gas, que son muy importantes, el paladio, el aluminio y el trigo son también exportaciones rusas hacia Europa que son claves para la industria y para la alimentación. Bien, Daniel, hace un momento hablábamos del aumento o que uno de los mercados que más reaccionó fue el petróleo. El petróleo ahora mismo se ha pasado la barrera de los $100. ¿Cuál va a ser la incidencia en la inflación en los próximos días? Hay algunos economistas que apuntan a que próximamente superará inclusive los $110. ¿Cuál es el efecto inmediato de este aumento drástico, dramático, diríamos, del petróleo? La subida del petróleo y del gas tendría, si se mantuviese a estos, perdón, la subida del petróleo y el gas, si se mantuviese a estos niveles durante todo el año, podría suponer un aumento del 1,5% de la inflación de la Unión Europea, que ya es muy alta. Es decir, estaríamos hablando de un nivel de inflación cercano al 6,5%, incluso 7% a nivel medio de la Unión Europea, con todos estos factores incluidos, ¿verdad?
Si ya la inflación en los últimos meses ha tenido una tendencia alcista, hemos visto los bancos centrales del mundo, de Estados Unidos y de Europa, e inclusive acá en América Latina, aumentar o endurecer su política monetaria. ¿Eso será de una forma más agresiva con este conflicto en Europa del Este? Mucho más agresiva. Mucho más agresiva, porque además lo más probable es que ante la subida de la inflación y ante el entorno en el que estamos, lo que nos encontremos es que el Banco Central Europeo no suba las tasas de interés, no suba los tipos y mantenga las recompras. Por lo tanto, la presión inflacionaria vía monetaria se añade. Es decir, claro, uno de los factores clave para reducir la presión inflacionaria en estos meses que estábamos comentando era que el Banco Central Europeo iba a subir tipos e iba a reducir las recompras de activos. Si el Banco Central, ante la crisis de Ucrania, decide no llevar a cabo esa normalización de la política monetaria y además los precios del petróleo y del gas se disparan por tensiones geopolíticas, el efecto de presión inflacionaria es muy, muy importante. Hablemos de la incidencia en el precio de los alimentos a nivel mundial. Sabemos que ahora mismo los contenedores de trigo, los que pasan o que transportan maíz, inclusive están tratando de sortear los buques militares rusos. ¿Podría haber una suspensión de estas rutas por el conflicto y cuál sería la incidencia en los precios o en la inflación misma? Bueno, de nuevo, otro factor de presión inflacionista extremadamente importante y además que hace mucho daño. ¿Por qué? Porque ya antes del conflicto de Ucrania, los precios, el índice de precios de alimentos que publica la FAO, ya mostraba que el precio de los alimentos estaba a máximos históricos. Esto es clave porque además, si ahora se produce una disrupción en las cadenas de suministro, se empiezan a romper algunos de los pasos clave para traer muchos de estos productos, claramente va a haber un efecto cadena en los precios de los Sí, alimentos. como que Y no cómo nos va a afectar a solamente es nosotros el en América trigo. Latina, no sé qué, como para Ujú. este conflicto en América Latina, porque a lo mejor muchos pueden decir, pues eso queda muy lejos de nosotros, pero realmente la economía pues ha demostrado que todo afecta y pues es un mercado global. ¿Cómo afectaría esto a los mercados de América Latina y cuál sería, digamos, el más afectado por todo lo que está ocurriendo en Ucrania, Daniel? Bueno, claramente para América Latina hay un factor relativamente positivo, ¿no? Que es que va a exportar más materias primas, ¿no? Soja, por supuesto cobre, por supuesto petróleo también, ¿no? Ese es un factor relativamente positivo. ¿Cuál es el problema? El problema es que no compensa los factores negativos, que son los que acabamos de hablar. La subida de los precios de los insumos industriales y la subida de los alimentos. Por lo tanto, para Latinoamérica, lo que ya era una recuperación lenta y con una alta inflación, se convierte en un riesgo adicional de que la inflación sea mayor y por lo tanto la recuperación peor. Es verdad que lo que probablemente ocurra es que algunos de los países que tienen debilidad en sus monedas porque no tienen reservas suficientes de dólares, pues a lo mejor se alivia un poco con un poco de exportación mayor de materias primas, pero no es suficiente cuando la gran mayoría de los países de Latinoamérica y particularmente Argentina, Brasil, México tienen importantes desequilibrios tanto fiscales como comerciales.
Pues Daniel, gracias por su tiempo, por su análisis, por estar con nosotros en esta transmisión especial de France 24. Un gran abrazo desde la ciudad de Bogotá y bueno, seguramente vamos a estar enlazando con usted en la medida de lo posible. Daniel, muchísimas gracias. Nosotros continuamos desarrollando lo que ha sido toda esta sección económica de este conflicto, Jorge, y vamos a hablar entonces de los indicadores, las bolsas, por supuesto, todas por el piso. La mayoría cerraron en negativo. La bolsa de Shanghái perdió 1,7% y la de Shenzhen un 2,2%, mientras las acciones chinas cerraron a la baja, siguiendo el movimiento de las ventas de las acciones mundiales después de que Rusia invadiera Ucrania con ataques en las principales ciudades. En Europa, los futuros europeos perdieron un 3,5%. La bolsa de París abrió con fuertes pérdidas tras el ataque militar de Rusia contra Ucrania y el CAC 40 llegó a caer hasta un 4,26% en los primeros minutos de la sesión. La bolsa española se desplomó un 4,31% tras conocer la noticia del ataque ruso contra Ucrania. Pues Jorge, gracias entonces como siempre por toda la información económica.